Un relato que llama la atención, entre tantos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Abraham estaba hablando con Dios. Y Dios le cuenta a Abraham que la gente de Sodoma se portaba tal mal, hacía tantas maldades, que Dios había decidido destruir a la ciudad. Y el diálogo de Abraham con Dios le ha quedado al pueblo de Israel y al pueblo cristiano hasta hoy como un modelo incluso de oración. ¿Qué es rezar? Es como el tema de las lecturas de hoy. ¿Qué es rezar? Decía Santa Teresa, hablar con un amigo, hablar de amistad, hablar de las cosas que nos unen con aquel que sabemos que nos quiere. ¿Y qué cosa me une con aquella persona que me quiere? En particular, cuando uno tiene confianza con una persona, lo que brota del corazón es compartir lo que está más adentro, ¿no? A veces no solo las cosas superficiales, las cosas vanas del día, sino aquello que me hace doler o me hace mover el corazón, me hace pensar, ¿no? Los miedos, las preocupaciones, las angustias, las luchas, las personales, las familiares, las que uno tiene. Abraham le insistía a Dios, ¿no?, con una actitud de respeto, pero confiando. Si fueran 50, si fueran 40, si fueran 30, si fueran 10. Dicen que algunos de los padres de la Iglesia, medio como haciendo una catequesis, decían, si Abraham hubiera seguido insistiendo, podría haber salvado la ciudad si llegaba a uno solo, porque en esa ciudad vivía Lot. El tema es que cuando Jesús caminaba con los discípulos, él tenía una actitud diferente de la oración de lo que todos ellos veían, ¿no? Muchos de nosotros venimos habitualmente a misa, ¿no? Algunos los domingos, otros entre semana también. Los judíos tenían como regla, y muchos practicaban lo de rezar varias veces al día, ¿no? Shema Israel, escucha Israel, y hacían esa oración y tenían como una actitud hasta física, ¿no? Rezaban haciendo como un bamboleo del cuerpo. Y era un repetir una serie de fórmulas, unas expresiones que tenían de los libros sagrados, y que pasaba como le pasa a la mayoría de la gente en la historia hoy también. Mucha gente, bueno, ya ahora no tantos, conocen el Padre Nuestro. Se ve en los bautismos, se ve en los responsos. Cuando uno repite fórmulas y termina siendo una especie de cotorreo, a uno le queda una sensación de vacío. Cuando los discípulos veían a Jesús rezar, ellos veían que había algo más. Esta es la invitación de la liturgia de hoy, a buscar ese algo más. El rostro de Jesús cambiaba. El rostro de Jesús era otra cosa. Jesús se iba largos ratos, pasaba la noche o de la mañana muy temprano, solo, y tenía como una actitud física incluso muy diferente. El encuentro con el Padre lo hacía distinto. El formar y acrecentar esa relación de amistad lo hacía muy diferente. Le llenaba el corazón, le iluminaba la mente. Jesús dice, cuando quieran rezar, hagan así. Sepan que el Padre es eso, un Padre bueno, un Padre bueno. Esta versión del Padre Nuestro que relata Lucas es parecida, pero no exactamente igual a la que relata Mateo, que es la que se reza normalmente en la liturgia, en la misa. Pero esencialmente es lo mismo. Jesús dice, lo primero que tienen que reconocer es que Dios es su Padre. Aquel
que les ha regalado la vida, aquel que los ha visto crecer, aquel que los ama inmensamente, ¿no? Y sigue con las peticiones y con las invocaciones. Un Padre que nos quiere regalar su reino, que quiere hacerse presente entre nosotros, ayudándonos con el pan, un pan que nos regala, pero un pan que hay que ganar, un pan material, de la comida, del trabajo, de la salud, pero también un pan espiritual, que nos renueva en la palabra, en la Eucaristía. Un Padre que quiere regalarnos el don de la paz en el perdón. Y dice, para poder perdonarte, para vos poder recibir el perdón, tenés que también perdonar. Un Padre que quiere acompañarnos en la lucha contra las tentaciones, ¿no? Y dice Jesús, insistan, aunque ustedes tengan dudas, y pone este ejemplo del hombre que no se quiere levantar porque no tiene ganas de levantarse. Al menos te va a atender por tu insistencia. Una insistencia que es para nosotros, que no es para transformar a Dios, no es para informar. Nuestra oración no es un parte a Dios, no le doy el parte a Dios como si Él no lo supiera. Él sabe lo que pasa en el corazón, en el interior, en la realidad de cada persona. Ponerla frente a Dios hace que esa misma oración me sea devuelta en gracias. Esa misma oración me transforma y me ayuda a cambiar la vida, a aceptar los tiempos de Dios, a tener esperanza, a tener paciencia. Insistan, recen con insistencia. Ayer en los bautismos yo veía que había mucha gente que no tenía la práctica de la oración, ¿no? Entonces tratábamos eso, de decir, pedirle a Dios de la manera que a uno le sale del corazón, hablarle a Dios como uno puede rezar, caminando en la casa, cocinando, ¿no? Como decía Santa Teresa, entre los pucheros también está Dios, ¿no? En las tareas de cada día, de cada uno de nosotros, también se lo puede encontrar a Dios, invocándolo a Dios. Tomarse un tiempo para venir al templo, venir cuando no hay nadie a rezar, tener una especie de altar en casa, o no, y hacerlo caminando por la calle y cuidando a los chicos, o haciendo la tarea que a uno le toca y que encima, además, por ahí lo cansa y lo agota. Ahí está Dios acompañándonos, escuchándonos, dándonos esa fortaleza para caminar. Jesús termina su explicación con una salvedad o con una mención de algo que parece como metido a presión, ¿no? Pero que da la sensación de que es el centro de lo que Él quiere comunicarnos. El Padre le dará al Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Él sabía perfectamente que gran parte de las oraciones tienen que ver con cuestiones transitorias, ¿no? Salud, trabajo, paciencia, los hijos, la familia, el país, la paz. Y Jesús dice, el Señor está dispuesto a darle el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Un Espíritu Santo que recibimos. Ahí en la segunda lectura San Pablo hace una mención de los dones recibidos en el bautismo. En el bautismo fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Él. Toda nuestra vida apunta a eso, a que vivimos esta vida para darle gloria a Dios, para compartirla con los demás, para amar y para ser felices de la manera que sea todo eso mezclado con las luchas y los dolores, para después ser resucitados con Cristo completamente. Ya estamos en el reino de Dios. Lo decimos en el Padre Nuestro y lo decimos desde el bautismo. Ya estamos en el reino de Dios. Ese reino se nos da desde el bautismo. Ese espíritu que Jesús nos dice se nos dio en el bautismo. Pero hay que renovarlo. No hay que arrinconarlo. No hay que dejarlo escondido en el fondo solo para los momentos de crisis. El Señor nos regaló el perdón en la cruz de Jesús.
Hay dos cosas esas, lo del bautismo y lo del perdón que dice San Pablo. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria y la clavó en la cruz. Lo que San Pablo dice es, tenemos puestos los pecados como en un pagaré, ¿no? Un boleto de deuda. Jesús lo rompió y lo clavó en la cruz con él y lo perdonó. Como hijo, en el momento del bautismo, del cielo se escucha, ese es mi hijo, muy querido, ese es mi preferido. Y eso lo dice Dios de nosotros en el bautismo nuestro, que no se borra, que continúa. Hoy podríamos rezar y celebrar y agradecer por nuestro propio bautismo y que nuestra oración, nuestro encuentro con Dios sea cotidianamente un encuentro de hijos, amados por Dios, que nos quiere regalar ese abrazo de alegría y de paz. Pidámosle al Señor ese espíritu que nos renueva, que nos refuerza, que nos da sus dones, que nos hace ser transmisores de la alegría. Salgamos de la misa con ganas de contarle a los demás que Dios me quiere, que Dios me espera, que Dios camina con nosotros. La primera frase del Salmo decía, te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Que cada intento de oración, que cada gemido, que cada rezongo, que cada queja que le hagamos, que le presentemos al Señor, sepamos, está en sus oídos y también está en su corazón, intentando ayudarnos a mejorar, a ser más felices, a ser más santos.